En ese tiempo cuando estábamos aquí era Monte Virgen. El río también era más o menos, había bastante carachamas, pescados, ni para contar. Acá en Monte Virgen había venados, sajinos, toda clase de animal de monte. Gracias a lo que había más antes, lo que es la caza y pesca, podíamos sustentarnos porque eso vendíamos. Solamente tenemos el río que ahorita ya no nos fortalece como era antes. Nos ha preocupado mucho, más que todo por la economía de nuestra familia. Perspektivet i det her, det er, at vi på sigt får 200 hektar bæredygtige plantagebrug i de her 5 landsbyer, så vi så kan modstå og bevare alle det skov, der ligger inde bagved. Alle indianerne i alle de landsbyer, vi arbejder med, har behov for økonomiske midler til uddannelse, til sundhed og til nogle af de basale leveomkostninger, så de kan blive i landsbyerne og leve det liv, de plejer, og stadigvæk få nogle indtægter, så de kan stå imod al den her illegale efterspørgsel efter balsa, som der er herovre i Amazonas. Se ve bonito el cultivo y lo que nunca conocimos, a través suyo hemos encontrado las plantas hoy como observamos, son muy bonitos que crecen. Sin esto pues no hay otro ingreso, tienen que aprender o tienen que dedicarse para que tengamos boya, para que comercialicemos y para que haya trabajo. Balsetræ bliver brugt i den grønne omstilling i vindmøllebladet i både Europa, USA og Kina til at lægge inde i den her glasfiberkerne, man bygger vindmøllebladene op i. Jeg tror, at Kina skulle tidoble deres produktion af vindmøller inden for en 10-års horisont, og det samme nogenlunde ligedan i Europa. Og der er balsa stadigvæk en vigtig ingrediens. Jamás pensamos que nosotros íbamos a lograr tener unas plantas de 10 centímetros, ahora en la actualidad tener como 20 metros. Eso ha sido una admiración para nosotros, para toda mi familia que hemos estado aquí. Altså balsetræ, det jeg plejer at kalde skovens Formel 1. Altså herover det vokser simpelthen så ufattelig hurtigt. Så har vi nogle arealer, som er helt exceptionelle også, hvor balsaen vokser 1 centimeter i højden om dagen i gennemsnit og 1 centimeter i diameter om måneden. Me hago orgulloso, o sea, orgulloso, sorprendo también porque pensaba que era porque se ha sido muy pronto y desarrollado. No sé, aquí esperamos 2 años más o 4, tal vez cerca de venderse. Per hektar lavt sat herover fikserer det omkring 40 tons CO2. I en gennemsnitlig dansk skov bliver der bundet ca. 10 tons om året. Så det er 4 gange så meget CO2, der bliver bundet per hektar, når man planter balsatræ. Produktionstiden for balsatræ under de optimale omstændigheder hedder 5 år. Og det er noget, som de her landsbyer kan forstå. Me ha ayudado bastante. No hay ningunos de aquí los ingenieros así. Los dejaron ya mejor abandonando ya. De har nogle behov her nu. De bliver selvfølgelig opfyldt ved, at de får noget arbejde med at plante og passe træerne. Men det her med at kunne se, at om ganske få år, så står der faktisk også noget, de kan tjene endnu flere penge med. Det giver en høj motivation. Eleven este mensaje y den ese apoyo porque nosotros, en verdad, del gobierno de aquí del estado ecuatoriano, somos pobres en apoyos en esta distancia que nos encontramos, en la situación geográfica que nos encontramos. Estamos a una distancia bastante apartada y como la Amazonía tenemos una riqueza grande, pero sin embargo siempre somos los más marginados. Necesitamos apoyo de ustedes, no se decepcionen con el proyecto, está dando un buen resultado lo que es y decirles que solo necesitamos el apoyo de ustedes y que confíen en nosotros y nosotros también vamos a confiar en ustedes. Det er mit ønske inden 2025, det render ud, at der forhåbentlig sidder så mange sponsorer derhjemme, der har lyst til at komme ombord på det her projekt, hvor man kan få et direkte link og samarbejde med landsbyerne i øjenhøjde. Mi mensaje de la Amazonía
nosotros los productores tengamos algún beneficio para nuestros hijos, tanto en la educación, medicina, vestimenta, alimentación. Eso es, nosotros estamos todos dispuestos a trabajar. Para nosotros sería muy bueno a que vengan a visitarnos, una invitación abierta a que todos puedan venir acá y serían bienvenidos a que conozcan este lugar y tanto del proyecto Guaguasonía.